Bien, el día de hoy vamos a hablar sobre la anatomía vascular periférica. Es un tema bastante largo y voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible. Antes de comenzar con la anatomía, me gustaría decir las diferencias entre las arterias y las venas. Una de las principales diferencias entre estas es la composición de su pared, que está formada por tres capas: la adventicia, que es la más externa, formada por colágeno y elastina; la capa media, que está compuesta por músculo liso y colágeno; y la íntima, que es la más interna, está compuesta por una capa fina de endotelio. En cuanto a la arteria, la capa media, la que está compuesta por músculo liso, es una capa mucho más gruesa que la vena. Y en cuanto a los capilares, están formados únicamente por una capa de endotelio que va a permitir el intercambio entre moléculas, por ejemplo, del oxígeno. A su mano derecha tenemos una imagen de las arterias, venas y capilares. Como pueden distinguir, en la arteria una capa media más gruesa que la capa media de la vena. Esto le va a conferir la capacidad a la vena de colapsarse o distenderse cuando nosotros la comprimimos, a diferencia de la arteria. Otra diferencia importante es el flujo que tienen las arterias y las venas. En el caso del flujo arterial, vamos a ver que puede ser laminar, puede estar alterado o turbulento. Estas dos últimas más encontradas en zonas más patológicas. En cuanto a laminar, por lo general es una distribución en que los glóbulos rojos están en capas y se deslizan entre estas capas. La velocidad del flujo laminar en el centro es mucho más alto que la velocidad que vamos a encontrar en las periferias del vaso o en la pared, gracias a la resistencia que ejercen las paredes de este árbol vascular, que va a permitir este gradiente de diferencia de presiones. El flujo turbulento, como su nombre lo dice, es un flujo caótico, va en diferentes direcciones y por lo general lo podemos observar en zonas de estenosis. El flujo alterado va a ser una transición entre el flujo laminar y el turbulento. Otra diferencia importante es el flujo arterial o pulsátil. Este se caracteriza porque el corazón va a influir el ciclo cardíaco en la onda espectral del flujo de las arterias. Vamos a encontrar un pulso cardíaco para después no eyectar sangre, y va a tener una onda invertida, que es muy característico de las arterias. No es un flujo constante, sino que es más pulsátil, que es lo que quiero recalcar en este caso. Claro que la onda espectral va a variar entre, si es un órgano, por ejemplo, el riñón, así son arterias de los miembros periféricos. Las ondas espectrales se van a ver de baja o de alta resistencia. Pero lo que quiero recalcar aquí más que nada es que una arteria tiene un flujo pulsátil. Acá tenemos una imagen en Doppler color y espectral, en el que podemos observar una arteria tibial posterior. Podemos distinguir cómo el tamaño de la muestra lo colocan justo en el centro del vaso, ya que en el flujo laminar la velocidad mayor se va a encontrar al centro del vaso, y se va a distinguir el característica onda espectral pulsátil que tienen o que deben de tener las arterias. Las venas tienen otras características, como ya las habíamos mencionado. Se observa muy frecuentemente que su pared es mucho más delgada en la capa media. Eso le va a dar la característica para poder colapsarse o distenderse. También se identifican algunas estructuras como las válvulas bicúspides, como podemos distinguir en este ultrasonido, en el que vemos cómo se abren, entra el flujo de sangre, se cierran y no permite el reflujo de la sangre. Esto es muy característico, por ejemplo, sobre todo en las venas más distales. Vamos a encontrar mucho más válvulas que en las venas que están más proximadas al tronco. Otra característica importante es la onda espectral. La onda espectral de las venas va a estar influenciada tanto por el ciclo cardíaco como por la respiración o por los cambios posturales. Acá, por ejemplo, podemos observar diferentes tipos de ondas espectrales que podemos encontrar en las venas. Unas están influenciadas por el ciclo cardíaco,
Por ejemplo, podríamos recalcar una de las más importantes, son las venas hepáticas que pues tienen una onda espectral muy característica, a diferencia de las venas que están periféricas, pero la que quiero recalcar es que se observa mucho mejor cómo están influenciadas por el ciclo cardíaco. En este caso, las venas por la apnea, aquí podemos ver el espectro muy diferente a una respiración más rápida o más lenta. Igual ya iremos abordando más a profundidad respecto a las ondas espectrales de cada órgano, cómo se ven y en cuanto a arterias y venas, ¿no? Ya hablando del sistema arterial, ya en cuanto a la anatomía, empezaremos con el miembro torácico. Podemos distinguir que la primera de ellas es la arteria subclavia. Esta va a nacer en el lado derecho de la arteria brachiocefálica junto con la carótida. Del lado izquierdo, la subclavia nace directamente del arco aórtico. Tiene un diámetro aproximado de 0.6 a 11 centímetros y va a salir del tórax a través del estrecho torácico. Este está delimitado por la clavícula y la primera costilla. Podemos distinguir cómo sale la vena y la arteria subclavia, inclusive el plexo braquial. Pasando el estrecho torácico, vamos a observar que se convierte en arteria axilar con un diámetro de 0.6 a 0.8 centímetros de calibre. Va a seguir descendiendo y cuando encuentre el borde inferior del músculo redondo mayor, se va a tomar el nombre de arteria axilar y va a continuar nuevamente y profundamente por toda la cara. La axilar se va a llamar entonces ahora braquial y va a continuar por toda la cara interna del brazo y justo hasta llegar a la fosa cubital, a aproximadamente unos 2 centímetros de la fosa cubital. Vamos a observar que se divide la arteria braquial en arteria radial y en arteria cubital. La arteria radial pues va a seguir un camino externo o lateral y va a irrigar el pulgar. Inclusive en la muñeca podríamos encontrar o distinguir el pulso de la arteria radial, y la arteria cubital, que va a estar más profunda a los tendones flexores por el lado interno o la cara cubital. Les dejo unas variantes anatómicas, la verdad no me quiero profundizar o mencionarlas mucho porque hay muchas variantes en toda la anatomía vascular periférica y nos tomaría bastante tiempo abordarlos de esa manera. Acá les dejo un ultrasonido en Doppler color en el que podemos distinguir la arteria subclavia, sale del estrecho torácico, se convierte en la arteria axilar, pasa el borde inferior del redondo mayor para llamarse arteria braquial, llega a la fosa cubital y a 1 o 2 centímetros debajo de la fosa cubital se divide en arteria radial y cubital. Luego tenemos el sistema arterial de los miembros inferiores. Vemos aquí que comienza todo con la aorta. La aorta a nivel de L4 del ombligo se va a dividir en arteria ilíaca común, derecha e izquierda, con un diámetro aproximado de 3.5 a 12 centímetros. Posteriormente, la arteria ilíaca común se va a dividir en arteria ilíaca interna, que va a irrigar a los órganos de la pelvis, y la arteria ilíaca externa, que va a irrigar ya precisamente al miembro inferior. La arteria ilíaca externa tiene un diámetro de 6 a 12 centímetros y en el ligamento inguinal va a tomar la arteria ilíaca externa el nombre de vena femoral común. La vena femoral común a nivel de la ingle se va a dividir en vena femoral profunda y vena femoral superficial. Acá tenemos unas imágenes de ultrasonido en escala de grises en un corte transversal. Podemos observar la arteria femoral común, que es de menos calibre, acompañada de la vena. Y en un corte más inferior podemos distinguir cómo en la vena femoral común se llega la vena safena mayor para dar distintiva imagen de Mickey Mouse.
Y en un corte todavía más distal podemos distinguir ya cómo la arteria femoral común se dividió en la superficial y la profunda. Vamos a seguir la arteria femoral superficial más descendentemente y por el canal de los aductores a este nivel va a pasar a formar o a irse a un lado más posterior o a la cara posterior del muslo y de la rodilla para formar la arteria poplitea, como podemos distinguir en este diagrama. La arteria poplitea se va a dividir en la arteria tibial anterior y el tronco tibio-peroneo. La arteria tibial anterior va a transcurrir por la cara anterior y lateral de la rodilla entre la membrana interósea, entre el peroneo y la tibia, como podemos observar, y se va a dirigir distalmente hasta formar la arteria dorsal del pie. Acá en su mano izquierda, en el borde más inferior, tenemos un ultrasonido en escala de grises en la que podemos distinguir cómo está el peroneo y la tibia, la membrana interósea, y podemos distinguir la arteria por la flecha hueca acompañada de sus dos venas tibiales anteriores, que tras comprimirse las venas se colapsan totalmente y la arteria continúa con su calibre normal. Luego tenemos la otra división de la arteria poplitea, que es el tronco tibio peroneo, que a su vez se va a dividir en arteria tibial posterior. Esta la vamos a encontrar en el maleolo interno y se va a dirigir por toda la cara interna y posterior de el tobillo y la pantorrilla, y la arteria peronea por el maleolo externo va a tener su dirección a través de todo el peroné. Acá les dejo otras variantes. Y vamos con el sistema venoso del miembro inferior. Igual se van a dividir en profundas y superficiales. El sistema venoso profundo van a ser venas de un calibre más aumentado, van a estar debajo de la fascia muscular y las venas, el sistema venoso superficial va a estar entre esta fascia muscular y la dermis. Entre el sistema superficial y el profundo va a haber perforantes que van a comunicar estos dos sistemas. Vamos a comenzar de lo más distal a lo más proximal. Tenemos las venas tibiales posteriores y venas peroneas. Como ya los mencionamos anteriormente con las arterias, las venas peroneas las podemos encontrar más en el maleolo externo acompañada de su arteria. Van a ser dos venas por una arteria, van a ser pares y se van a dirigir hacia arriba. Estas dos venas van a formar un tronco y se van a unir a la vena poplitea. Luego tenemos las tibiales posteriores por el maleolo interno, igual son dos, acompañan a su arteria, van a ascender hasta formar un tronco y unirse a la vena poplitea. Acá en su mano izquierda tenemos un ultrasonido en escala de grises, podemos observar cómo está la tibia, el peroné. Las que están más próximas a la tibia son las tibiales posteriores. Podemos distinguir ambas venas que acompañan a su arteria y como tras comprimirlas se colapsan totalmente y conservando el calibre de la arteria. Por las flechas huecas observamos las peroneas que están más adyacentes al peroné. Podemos distinguir cómo están ambas venas acompañándose a sus arterias y tras comprimir se colapsan totalmente. Luego tenemos la vena tibial anterior, que igual que la arteria tibial anterior se va a encontrar en un borde anterolateral de la pantorrilla. Podemos observar que van a estar entre la membrana interósea o pasan por la membrana interósea. Tenemos el peroné y la tibia. Acá podemos distinguir claramente la arteria por la flecha hueca y las venas por las flechas blancas, como tras comprimirlas se colapsan totalmente entre la membrana interósea. Estas se van a unir por toda la cara anterolateral hasta unirse a la vena poplitea y finalmente las venas gemelares van a pasar por sus respectivos músculos gemelo externo y gemelo interno para unirse también a la vena poplitea.
Tenemos que la vena poplitea finalmente va a transcurrir por toda la fosa poplitea en la rodilla posterior hasta llegar al hiato de los aductores, donde va a tomar el nombre de arteria femoral. No se puede llamar superficial, esto ya no se utiliza esta nomenclatura, sino que va a llamarse únicamente femoral. Acá les dejo un recuadro de la razón por la que ya no le podemos llamar superficial. Finalmente, la vena poplitea, que se convierte en la vena femoral, se va a unir a la vena femoral profunda y a la safena mayor para formar la vena femoral común. Acá tenemos un ultrasonido en escala de grises donde podemos observar claramente la arteria femoral común, la vena femoral común y cómo se une la safena mayor. Y a su mano derecha igual un ultrasonido en escala de grises, pero ya este no es un corte transversal, sino uno longitudinal, donde podemos apreciar claramente la safena mayor y la vena femoral común. Finalmente, la vena femoral común a nivel del ligamento inguinal va a tomar el nombre de vena ilíaca externa, que junto con la vena ilíaca interna van a formar la vena ilíaca común para desembocar en la cava inferior. Como les mencionaba anteriormente, entre el sistema venoso superficial y profundo hay unas venas que las comunican, a estas les vamos a llamar como venas perforantes. En el caso del muslo vamos a tener de dos tipos, se conocen estas dos perforantes, la de Dodd, que va a estar en el tercio superior, acá, y la de Hunter en el tercio inferior, y van a comunicar la safena mayor con la vena femoral. Luego tenemos las perforantes de la pierna, que va a estar la de Boyd en el tercio superior o a 10 centímetros de la rodilla, y las de Croquet, que son 3 a 6, 13 y 18 centímetros del malleolo interno, y estas van a comunicar la vena safena mayor con la tibial posterior. Luego tenemos el sistema venoso superficial, que está caracterizado por la safena mayor y la safena menor. Estas van a estar en un compartimiento especial llamado compartimento safeno, que va a estar delimitado por la fascia muscular profunda, que podemos ver aquí más hiperecoica, y la fascia safena, que de igual manera se observa más hiperecoica. Va a dar como por así decirlo, un signo que es el signo del ojo egipcio para distinguir el compartimento safeno, y aquí podemos observar cómo se encuentra la safena mayor. De su lado derecho podemos observar la vena safena menor, igual en su compartimento safeno de ojo egipcio, y verla cómo se encuentra entre los músculos gemelo externo y gemelo interno. Comenzaremos con la vena safena mayor. La vena safena mayor la vamos a encontrar en su inicio por el malleolo interno. Va a ir ascendiendo por toda la cara interna de la pierna y del muslo, y la vena safena mayor se va a unir a la vena femoral en la unión safeno-femoral a unos 2.5 centímetros del ligamento inguinal. La unión safeno-femoral tiene alrededor de 6 tributarias, sin embargo no todas estas van a ser distinguidas por el ultrasonido. La que sí puede llegar a observarse es la vena safena accesora anterior, que al igual que la vena safena mayor tiene su propio compartimento safeno, y que en el ultrasonido nos pudiera hacer confundirnos entre si es la safena mayor o si es esta safena accesoria. Acá podemos distinguir cómo es una forma correcta para distinguirla. Gracias al signo de la alineación podemos observar, por ejemplo, lo que les mencionaba, aquí estas dos venas que están en compartimentos safenos que tienen el signo del ojo egipcio, y nos harían pensar que cuál podría ser la vena safena mayor. Sin embargo, ya al ponerlos en un corte transversal podemos observar cómo la safena accesoria anterior está justamente alineada con la vena femoral, y eso nos haría distinguirla entre la vena safena mayor con el signo de la alineación.
Luego tenemos la vena safena menor. Esta la vamos a encontrar por el maleolo externo. Se va a ir por toda la cara posterior de la pantorrilla hasta unirse a la vena hasta la vena poplitea, en la unión safeno-poplitea. Acá podemos distinguirla como transcurre por la cara posterior de la pantorrilla entre los músculos gemelo externo e interno. Y aquí tenemos un ultrasonido en escala de Crices en un corte más longitudinal, como viene la safena menor a unirse a la vena poplitea. Esto va a estar aproximadamente a 2.5 centímetros del hueco popliteo. Sin embargo, hay otras variantes importantes de la inserción de la safena menor. La safena menor puede unirse directamente a la vena poplitea y la vena de los gemelos también directamente a la poplitea. O pueden formar la vena safena menor junto con la vena de los gemelos, pueden formar un tronco y unirse directamente a la poplitea. La safena menor se puede unir más en continuidad con la gemelar, pero sin formar un tronco. Y inclusive la vena safena menor puede tener una inserción más alta en la vena poplitea. Puede inclusive insertarse en la vena femoral profunda, en la vena femoral como tal, y inclusive puede drenar hasta la vena ilíaca externa, lo que podemos observar de color verde. La vena safena menor también puede comunicar la vena o puede unirse a la vena safena mayor. A esta la podemos observar en la línea color naranja, la que le vamos a llamar vena de Giacomani. La vena de Giacomani fue descrita por primera vez en 1873 y circula por una hendidura intrafascial que está delimitada por el semitendinoso, la cabeza larga del bíceps y la fascia superficial. Otras variaciones anatómicas muy comunes en estos miembros pélvicos puede ser la duplicación de las venas, sobre todo en las venas femorales y las popliteas. Y ya para terminar tenemos el sistema venoso del miembro superior, que igual va a estar formado por un sistema superficial y por un sistema profundo. En cuanto al profundo, podemos distinguir que de igual manera las venas van a ir en pares, las venas radiales y las venas cubitales van a acompañar a su arteria. Las venas van a unirse a la vena braquial, que también son dos. Estas venas braquiales se van a unir para formar un tronco y desembocar en la vena axilar. La vena axilar a nivel del tronco, del estrecho torácico, la vena axilar ya va a adquirir el nombre de la subclavia, que junto con la vena yugular van a formar la vena brachiocefálica para drenar todo el sistema del miembro torácico superior. Luego tenemos el sistema venoso superficial, que va a estar caracterizado por la vena cefálica y la vena basílica. La vena cefálica va a tener una dirección más radial o más lateral, y de esta manera, y luego se va a unir aquí en la fosa cubital. La vena basílica también son dos, y de igual manera van a llegar aquí a la fosa cubital para finalmente atravesar la fascia y unirse en el borde inferior del brazo a la vena braquial en este nivel. Y esa es la forma en la que podemos distinguir las venas, las arterias. Acá les dejo la bibliografía. Yo me basé principalmente en este libro, lo recomiendo, muy bueno.